El norte de Nueva España. Es mínima la información que existe sobre los primeros habitantes de la región en la que hoy se asienta Ciudad Juárez. El norte es en el siglo XVI una región apartada, hostil, a casi 2000 kilómetros de la capital de la Nueva España, y por sus características desérticas, este no es el mejor de los lugares para que vivan grupos humanos. Sin embargo, sabemos que aquí habitaron los sumas, mansos, humanos, entre otros, que se dedicaron a la caza y a la recolección. Estos grupos, al igual que otras tribus que habitaban en el estado de Chihuahua, levantaron construcciones frágiles que no sobrevivirían el paso del tiempo y por ello, a diferencia de las grandes pirámides y templos construidos en el sur del país, no habrían de dejar vestigios claros de cómo vivían y se desenvolvían en este medio adverso. El clima extremoso, la orografía y la distintiva vegetación desértica hacían de las tierras norteñas lugares difíciles. Por estas y otras razones, los españoles no poblaron la ribera del Río Grande sino hasta el siglo XVII. La misión del Paso del Norte. A fines del siglo XVII, la tarea de evangelizar a grupos de la región fue encomendada a Fray García de San Francisco y Zúñiga, quien ya tenía una amplia experiencia en la zona y había fundado el cercano convento de San Antonio de Senecú en el actual condado de Socorro. En un principio, como sucedió en el amplio septentrión novohispano, los materiales disponibles solo les permitían construir a los nuevos pobladores un oratorio rudimentario, hecho de ramas, lodo y troncos, que sería dedicado a la Virgen de Guadalupe, y un monasterio de 7 celdas techado con paja. Además levantaron chozas para los primeros habitantes. Era el domingo 8 de diciembre de 1659, fecha en que nacía la misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los Mansos del Paso del Río del Norte. Posteriormente, el 2 de abril de 1662, Fray García de San Francisco de Zúñiga bendice la primera piedra del actual Templo de la Misión, la que para el 15 de enero de 1668 las manos de los nativos, a quienes él había bautizado, y Dorillo Pico Fiso, el carpintero que comandó la labor, terminaron la iglesia de adobe, que hoy es el edificio más antiguo y representativo de nuestra ciudad. La Misión, monumento de arte colonial. La iglesia de la Misión, considerada el monumento colonial más antiguo de nuestra ciudad, es de igual manera el único ejemplar que sobrevivió en su totalidad a la destrucción general acaecida con motivo del levantamiento indígena del año 1680. Su arquitectura reviste gran importancia. Los elementos que se distinguen son los siguientes. La iglesia es de adobe con entrada principal, 2 puertas laterales con pórtico sencillo y ojo de buey de mampostería. Todo ello restaurado recientemente siguiendo el trazado de un grabado antiguo. Tiene 37 metros y medio de largo y 11 metros y medio de ancho en su base. El techo resalta por su artesonado, que destaca por su carácter popular e indígena. Entre estos últimos elementos encontramos las decoraciones rectangulares, el trenzado, las estrellas circulares, los perfiles denteados y las paletas serpenteadas. El artesonado es todo labrado y no solamente funcional, sino de adorno. Está cubierto de vara o varejón, sujetado de vigas transversales y estas, a su vez, apoyadas en repisas. En el centro, la iglesia cuenta con un altar de piedra de sillería, colocado durante la última restauración del santuario. Existe un coro de madera en la parte posterior de la iglesia, sostenido por 2 columnas de madera labrada. Del lado derecho del crucero se abre una puerta antigua labrada que comunica con la sacristía primitiva, que cuenta con un techo cubierto, sostenido por 10 vigas labradas. En la cabecera del presbiterio se encuentra un retablo central con la imagen de la Virgen de Guadalupe.
en una hornacina de madera finamente labrada y de cristal. El conjunto es barroco de mano mexicana del siglo XVIII con inclusión de elementos indígenas. La hornacina y la estatua de la Virgen de Guadalupe con características indígenas fueron hechas en Guanajuato hace 235 años. También es de admirarse la antigua estatua de la Virgen de la Soledad, imagen vestida con rostro y manos talladas, y en el fondo de la iglesia el Cristo del Santo Entierro encerrado en caja de madera y cristal. Se trata de dos obras probablemente del siglo XVII. Colgados en la pared aparecen 3 cuadros al óleo del siglo XVIII, firmados Nuestra Señora de la Luz por Fray Martín y San Francisco de Asís y San Francisco de Paula. La torre campanario, adosado del lado izquierdo de la fachada, hecha de mampostería y ladrillo, fue construida entre 1817 y 1828. Contiene 2 pisos y está construido a modo de una linterna y tiene una escalera sostenida solamente por el poste central y escalones incrustados en el muro. Cabe destacar que el edificio de la misión permaneció 150 años sin ser revestida con mezcla. En un informe elaborado en 1817 se señalaba: la materia de que está formada es un adobe arenoso. Se mira lo exterior de la fábrica en un estado lastimoso. No tiene torres y las campanas subsisten bajo pequeños pilares con techos de madera. En el informe elaborado en 1828 ya se menciona la torre. La iglesia, en el frente de ella, está mejorada, con una portada de calicanto que se hizo en 1818 y forrada de mezcla y pintura. Tiene también una torre del mismo material, también mampostería de ladrillo, y es de 3 cuerpos. Forrada del mismo modo, tiene 4 campanas y una chiquita. Por lo que podemos observar, en 1828, la misión solo está revestida por el frente, al igual que la torre, en tanto que el resto de la nave permanece sin mezcla. Los cambios drásticos a su exterior se darían en los siguientes 50 años. Oratorio de San José del Paso del Norte. Debido a las frecuentes incursiones que los apaches hacían a la región de Paso del Norte, y obedeciendo las órdenes del visitador general de provincias, el marqués José de Gálvez, se comisionó al capitán don Pedro José de la Fuente a fin de ubicar el lugar más apropiado para construir un nuevo templo y que éste sirviera a su vez como puesto de vigía que detectara oportunamente la presencia de los grupos indígenas, y así dar voz de advertencia. Fue escogido un paraje localizado en la parte suroeste de la localidad, denominado Puente de los Indios, en el partido de San José, y ahí se edificó el templo entre 1785 y 1786. Por mucho tiempo, fue costumbre de los habitantes de la región llamar a este sitio El Pueblito. Cerca de 100 años, este lugar estuvo casi abandonado, dado que estaba muy retirado del centro de la población, a 6 kilómetros de la misión, y llegar a este punto tenía muchos inconvenientes, pues se carecía de caminos apropiados. Sin embargo, desde entonces y hasta que fueron delineadas las calles, San José fue la entrada natural a Paso del Norte y el recorrido que daba inicio en este lugar y que llegaba hasta el centro de la población se le llamó Camino Nacional. Cabe destacar que por este lugar hizo su entrada a nuestra ciudad Benito Juárez y, según cuenta una leyenda, al llegar a este sitio descendió de su caleza, entró al templo de San José e hizo oración para dar gracias a Dios por haber llegado con bien a Paso del Norte. En la parte trasera del templo de San José se encuentra el cementerio del mismo nombre y que es uno de los más antiguos de nuestra localidad. En él eran sepultados miembros de las familias más adineradas de Paso del Norte. Sus tumbas no llegan a 50 y señalan fechas que van desde 1850 hasta 1913. Entre quienes se encuentran sepultados ahí están Concepción Samaniego de Ochoa, hermana del doctor Mariano Samaniego,
y quien estuvo casada con el señor Inocente Ochoa. El padre Ramón Ortiz, párroco del Paso del Norte y quien fuera custodio de la misión de Guadalupe por cerca de 60 años hasta su muerte en 1896. Fue diputado federal y peleó en la guerra contra los norteamericanos en 1847. Antonio Severo Borrajo, sacerdote español que defendió a los mexicanos que explotaban la salineta que se encontraba entre Fort Quinta y San Elizario, motivo por el cual fue expulsado de los Estados Unidos, encontrando refugio en Paso del Norte, donde sirvió de auxiliar del padre Ortiz. Delfina Ochoa Daguerre, hija de Inocente Ochoa. Doctor Mariano Samaniego Delgado, hijo de Florentino Samaniego y Josefa Delgado. Carmen Siqueiros de Samaniego, hija de prominente familia chihuahuense y quien fuera esposa del doctor Samaniego. Inocente Ochoa nació en Aldama, Chihuahua, el 27 de diciembre de 1832 y murió a los 77 años el 19 de mayo de 1909. Su epitafio tiene una significativa dedicatoria. En recuerdo de su piedad cristiana, amor a la patria y caridad para los pobres, sus hermanos dedican este testimonio de gratitud. Ismael Ochoa, hermano de Inocente Ochoa, entre otros relacionados a estos personajes de la localidad. Tanto el templo como el cementerio fueron propiedad de Calixto Azcárate, hasta que vendió el predio a don Inocente Ochoa. Santuario de San Lorenzo. El 10 de agosto de 1680 da inicio la que tal vez fue la rebelión más importante del septentrión en la época colonial. Comenzó en los asentamientos de la villa de Santa Fe, Nuevo México. Además de los indios pueblo, se levantaron en armas los conchos, tarahumaras y tobosos. Cerca de 2,000 habitantes de Nuevo México huyeron hacia el sur, luego de perder a 21 misioneros franciscanos y a 380 vecinos. Los colonos encontraron refugio en Paso del Norte. Sin embargo, como la misión era insuficiente para recibir al numeroso contingente, el gobernador Otermín ordenó una exploración del territorio para encontrar un lugar adecuado donde construir un fuerte en el cual pudieran guarnecerse. Hallaron una zona en un recodo del Río Grande, donde se establecieron e hicieron una empalizada a la que dieron el nombre de Presidio del Realito de San Lorenzo. Se tomó dicho nombre por los vecinos españoles que murieron a causa de la gran rebelión en Nuevo México y que estalló el día 10 de agosto, fecha en que se celebra el martirio de San Lorenzo. Dentro del presidio se construyó además un oratorio. Una leyenda respecto a la imagen de San Lorenzo que ahí se venera y que ahora está en una capilla al poniente del actual templo, cuenta que cuando ésta era llevada de San Elizario a Paso del Norte, al pasar por el presidio de San Lorenzo, una región muy fangosa a causa del Río Grande, la carreta en que transportaban la imagen se atascó y ya no la hicieron pasar. Entonces interpretaron quienes traían la carreta que el santo quería quedarse ahí en el templo. A causa de que el primer templo fue ubicado a orillas del río Bravo, por más de una ocasión fue arrasado de su lugar de origen a 2 kilómetros de donde actualmente se encuentra. Esta iglesia, que había sido construida en el predio del Real de San Lorenzo, quedó en condiciones ruinosas e imposibilitada para ejercer el culto, debido a las grandes crecientes que el río experimentó por aquellos años. Debido a esta situación, el presbítero Luis Díaz de Luján solicitó a la diócesis de Durango el permiso para construir un nuevo oratorio en el pueblo de San Lorenzo. El 29 de octubre de 1830 es concedido el permiso y el nuevo templo es edificado donde actualmente se cruzan las calles San Lorenzo y Valle de Juárez. Una vieja leyenda relata que por allá en 1830 una fuerte sequía se dejó sentir por la región. Los habitantes del Realito de San Lorenzo acudían a la iglesia y rogaban a su santo patrón porque lloviera. Cuentan que vino entonces una creciente del río que fue la que arrasó con el templo, pero a pesar de ello,
se logró rescatar la imagen de San Lorenzo, sin ningún daño. Por lo tanto, los vecinos interpretaron esto como un milagro, dado que habían recibido el agua que tanta falta les hacía y además, ante la destrucción del oratorio, pudieron recuperar la imagen intacta. A partir de entonces, la imagen de San Lorenzo fue motivo de gran devoción y su templo ha sido destino de innumerables peregrinaciones. En décadas pasadas, la fiesta de San Lorenzo era uno de los festejos más populares de esta región. Con el propósito de tomar parte en las celebraciones, los creyentes de Paso del Norte tomaban camino por una vía paralela a la acequia madre, siendo actualmente conocido como el Viejo Camino a San Lorenzo, el cual en aquellos días tenía abundantes arboledas y sembradíos de algodón. Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. A fines del siglo XIX, el doctor Mariano Samaniego adquirió propiedades en lo que actualmente es la calle Constitución Norte, entre el Canal y la actual calle Mejía, y en la cual fincó su casa, la que al poco tiempo se convertiría en un sanatorio. Su esposa, doña Carmen Siqueiros, dado su espíritu caritativo y religioso, manda construir un pequeño oratorio en la esquina de las calles Constitución y Mejía, mismo que cede a la comunidad, para agrandarlo y construir el actual templo que empezó a edificarse en agosto de 1908. Su construcción fue gracias a la intervención del padre Carlos Pinto, párroco de la misión de Nuestra Señora de Guadalupe, la cual era ya insuficiente para atender las necesidades espirituales de los 9,000 habitantes de Ciudad Juárez. Concluida la obra material, el martes 7 de junio de 1910, la capilla fue consagrada por don Nicolás Pérez Gavilán, de la diócesis de Chihuahua, y fue el padre Modesto Izaguirre quien se ocupó de los servicios espirituales. Anexo a este templo se construyó además un pequeño convento dedicado a las religiosas de la orden carmelita, donde se impartieron clases de primaria y religión. Conforme la ciudad creció, fue necesario que la capilla erigida fuese designada parroquia para poder dividir en dos sectores a la comunidad católica. Así es que Monseñor Antonio Guízar y Valencia se encargó de nombrar la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús a principios de 1937. El primer párroco fue el sacerdote José Ramos. Cabe mencionar que el actor Germán Valdés Tintán contrajo matrimonio aquí el 2 de enero de 1938 con Magdalena Martínez, y sus hermanos Manuel, Ramón y Cristóbal se confirmaron en marzo del mismo año en dicho templo. Estos 4 templos, dada su antigüedad, son testigos de la historia de nuestra ciudad fronteriza y no son precisamente testigos mudos, sino fragmentos dinámicos de la vida de esta ciudad que con cada fino detalle de su construcción, cada viga, cada piedra, nos relata un capítulo de esa historia de la otrora Paso del Norte. Cada uno de ellos fueron construidos en épocas trascendentales y sus paredes fueron alguna vez protagonistas de las hazañas de los hombres. Son monumentos históricos que nos ofrecen un signo vivo del paso del tiempo y testigos de la evolución de un pueblo.